Vamos a aprovechar mi bagaje sobre cómics Marvel, que no hago tantos vídeos sobre Marvel como podría. De vez en cuando está bien hacer alguno, aunque sea para contar alguna anécdota realmente curiosa, como es el caso de cómo Stan Lee pasó de amar a odiar a Fidel Castro. Y es que Stan Lee hizo un cómic alabando y apoyando a Fidel Castro, cosa que es un poco rara porque Lee era un anticomunista convencido. Supongo que eso explica por qué robaba el trabajo de sus dibujantes. A principios de los años 60, como un 40% de los villanos de Marvel eran comunistas. Estaban Wong Chu, el actor, Dínamo Carmesí, el Fantasma Rojo y sus supersimios, la Viuda Negra. Pero es que además lo menos otro 20%, 30%, yo que sé, eran metáforas de lo que Lee consideraba que era el comunismo, como el Hombre Topo o los Skrulls. Así que, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo un cómic alabando y apoyando a Fidel Castro? Pues vamos por el principio. Corrían los años 50. Por aquel entonces Marvel se llamaba Atlas, después de haberse llamado Timely, y los cómics de superhéroes habían pegado un bajón importante después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 50 los cómics de superhéroes estaban en declive y aparecieron muchos títulos de cómics que no eran de superhéroes. Cómics de terror, cómics de ciencia ficción, cómics bélicos, cómics sobre asesinatos. En ese contexto es en el que se empezó a publicar la serie Battle, de género bélico, claro, que adaptaba a batallas históricas recientes. Se publicaría durante 10 años. Y así es como nos situamos en el Battle número 66, publicado en 1959. Entre las historias de este número, Stan Lee y Joe Sinnott se encargan de una de 4 páginas que adapta la Revolución Cubana, titulada The Man with the Bird. Tiene algunos fallos. Si tenéis la vista aguda, pues tal vez hayáis notado que los colores de la bandera de Cuba están al revés. Tal y como están coloreados aquí, pues es la bandera de Puerto Rico, no la de Cuba. Parece que los fusiles tampoco encajan del todo con los que usaban Castro y otros guerrilleros cubanos, pero bueno. El caso es que esta historia pinta a Fidel Castro como un auténtico héroe. Y es que Fidel Castro había llegado a decir públicamente que él no era comunista. There is not communism or Marxism in our ideas. We are not communists. I am not communism. I am not agree with communism. Y alguna gente, Stan Lee incluido, se lo creyó. Eso es lo que hizo que hiciera este cómic. Solo posteriormente Castro y el gobierno cubano se acercarían bastante más al comunismo y hablarían de él más explícitamente. We are not communists. No, 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 no. Bueno, sí. Pero en aquel momento pues Lee había creído que Castro no era comunista, así que eso explica que pudiera escribir este cómic. La historia se suele quedar ahí, aunque yo quiero ampliarla un poco más. Quiero hacer una segunda parte porque para mí Stan Lee buscó vengarse de Fidel Castro después de esto. Nos situamos así en el cómic Journey into Mystery número 84, publicado en 1962. Notad que en 1962 pues ya se nota que Cuba es socialista y se ha acercado bastante a la Unión Soviética, ¿no? Con temas como la crisis de los misiles y tal, pues ya no hay muchas dudas de que Castro es al menos socialista y bastante inclinado al comunismo. El Journey into Mystery 84 es el segundo cómic en el que aparece el superhéroe Thor, a cargo de Stan Lee, Jack Kirby y cierto toque de Larry Lieber, el hermano de Lee. Curiosamente es también la primera aparición de Jane Foster. En este cómic se llama Jane Nelson, eso sí, porque bueno, es bastante conocida la mala memoria de Stan Lee con los nombres y los apellidos de algún personaje pues podían bailar bastante de un cómic a otro. Así que en este cómic se llama Jane Nelson, pero bueno, es la Jane Foster que todos conoceremos después y que muchas décadas después también se convertirá en Thor y ahora ha tenido una peli y todo, etc. Este cómic nos muestra una revolución comunista en el país latinoamericano ficticio de San Diablo, nombre cutre donde los haya. El líder comunista se llama el Ejecutor porque no estamos con sutilezas, como para que el lector tenga que esforzarse en adivinar que es malo o malísimo, ¿vale? Tiene que quedar bien claro.
Y bueno, la verdad es que las características de San Diablo, su paisaje, su ubicación y tal, pues me recuerdan bastante a Cuba. Por eso yo creo que Lee aprovechó este cómic para desquitarse bastante contra Fidel Castro después de haberle apoyado. Y bueno, es una aventura de nuestro prota, Donald Blake, que al golpear su bastón mágico contra el suelo se transforma en Thor. Posteriormente la identidad de Donald Blake desaparecería y tal, pero bueno, de momento todavía existe. Y él y Jane Foster, o Jane Nelson, o como queramos llamarla, se van a San Diablo y se enfrentarán a las fuerzas del Ejecutor. El Ejecutor es muy malo y quiere obligar a Jane a casarse por la fuerza con él. Como veis, la censura del Comics Code en aquella época pues era bastante estricta, entonces las violaciones solo se podían insinuar de forma muy remota, en este caso pues con un matrimonio de por medio. El cómic termina con Thor vapuleando a las fuerzas del Ejecutor hasta que éste huye con el dinero de la revolución. Al verlo, sus tropas se dan cuenta de que les ha engañado y le acribillan. Ojo a lo sutil que es todo, ¿eh? O sea, las bolsas con un símbolo del dólar dibujado, ¿quién coño quiere usar bancos ni nada por el estilo si puede tener bolsas con un símbolo del dólar dibujado? Pero sobre todo la sutilidad de los diálogos. Son los americanos quienes de verdad son nuestros amigos. Y con esto de americanos se refiere a estadounidenses, no americanos en general, claro. Entonces, tal y como yo lo veo, Stan Lee aprovecha este cómic para vengarse con la fantasía de Fidel Castro siendo fusilado por sus propias tropas como venganza por haberle engañado a ellas, al mundo y al propio Stan Lee. Finalmente, como curiosidad, tengo que señalar que en la web oficial de Marvel no hay el menor rastro ni la menor referencia a The Man with a Beard, pero ni siquiera a toda la serie de Comics Battle, a pesar de que sí se habla de otros cómics publicados en esa época, del resto de cómics que se publicaban en esta época. Cosa que me parece bastante curiosa. Así que bueno, ahora lo de la serie Battle pues solo lo podemos encontrar información en wikis hechas por fans y tal, porque en la web oficial de Marvel no hay ni rastro de esto. Y yo creo que esta historia pues es bastante curiosa y un episodio de los cómics que merece la pena reseñar y que puede dar bastante juego respecto a las implicaciones que tiene y a la historia del siglo XX en general. Es que es un episodio bastante curioso. Así que espero que os haya entretenido y recordad que por mi canal pues también tenéis muchos otros vídeos que podéis ver si queréis. Si no queréis, pues nada, claro, haced lo que queráis.